Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Marcos 1, 16 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Tengamos un momento de oración. Señor y Dios, el Rey de los cielos, pero el Rey también de la tierra. Qué bueno es que estemos aquí en este tu día para oír tu palabra. Danos esos oídos dóciles. Danos, Señor, esos corazones atentos, corazones tiernos, no endurecidos, que reciban tu palabra con mansedumbre y que tu Espíritu venga a aplicarla con gracia y con poder a cada hermano y amigo que en esta noche está entre nosotros. Amén. Señor, no nos tomes en cuenta lo mucho que hemos pecado, que hemos faltado. No nos tomes en cuenta nuestras maldades, sino míranos, como dice tu palabra, vestidos y cubiertos por la justicia de Cristo. Amén. Ayúdanos a glorificar tu nombre, hablando tu palabra como debemos. Ten compasión del instrumento. Dale una mente lúcida, equilibrada, y sobre todo, que lo que digamos aquí tenga el respaldo de tu palabra, el respaldo del cielo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un llamado a servir en el reino de los cielos. Esto es lo que encontramos en estos pocos versículos que acabamos de leer. Los que tienen Biblia con subtítulos, mi Biblia no tiene, bueno, mi Biblia tiene subtítulos, pero hay Biblias que dicen el llamamiento de los primeros discípulos. En realidad, el llamamiento de los primeros discípulos, y me refiero al llamamiento a la salvación, no es el pasaje que acabamos de leer. El llamamiento de los primeros discípulos a conocer al Señor es más bien el que nos relata el apóstol Juan en su evangelio. Allí sí encontramos el llamamiento a conocer a Cristo. El llamamiento a la salvación que debe preceder al llamamiento a servir. No llama el Señor a hombres a predicar, a pastorear antes de salvarlos. No tiene ningún sentido. Pero algunas Biblias dicen el llamamiento de los primeros discípulos. Sí, aquí hay un llamamiento, pero no es a la salvación, sino a servir. Algunos entienden que ya ha pasado un buen tiempo, probablemente un año, desde que Cristo tuvo el primer encuentro con estos hombres. Quiero leer algo acerca de ese primer encuentro de algunos de ellos con nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vayamos allí para ver algo del llamamiento a la salvación, brevemente, para que podamos ubicar este pasaje
Y entendamos que esta no es la primera vez que Cristo tiene contacto con estos hombres. Algunos de ellos, solamente se mencionan 4 aquí en Marcos capítulo 1. Andrés y Pedro, o Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. 4 hombres. Vayamos allí a el Evangelio de Juan, brevemente, y veamos este primer contacto del Señor con los discípulos, o algunos de ellos, no todos. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 1, allí se nos habla de cómo Cristo tuvo contacto con algunos de sus discípulos. El verso 35 de Juan 1, al día siguiente Juan, el Bautista, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí está el relato del primer contacto de Cristo con algunos de sus discípulos. Andrés, ese era uno de ellos. Primero era discípulo de Juan el Bautista. Y al oír que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Y estuvieron con él aquel día, y estamos seguros que oyeron su palabra los cautivó, su palabra los transformó y llegaron a ser discípulos, hombres salvos por la fe en el Cristo que Dios había enviado. ¿Cómo sabemos eso? Porque Andrés, luego de este encuentro, se encuentra con su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Palabras mayores. Hemos hallado al Mesías. Y esto, hermano, es ser salvo. Hallar al Mesías, conocer al Mesías. Eso es salvación. Lo dice el mismo Evangelio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Andrés a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías. Y esto significa salvación. El que halla al Mesías, o digámoslo más bíblicamente, el que es hallado por el Mesías, eso equivale a ser salvo. Y es entonces cuando Andrés habla con su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Andrés trae a su hermano Simón, habiendo oído el testimonio de que ha encontrado al Mesías, ha oído su palabra, ha creído lo que le dijo Cristo y cree en él, es salvo. Y lleva a su hermano, y dice la Biblia, cuando Cristo ve a Simón venir a él, verso 42, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
He aquí, hermano, el relato de cómo estos hombres tuvieron contacto con Cristo. Lo que está en Marcos ocurre después de esto. De manera que aquel llamado que encontramos en Marcos no es el llamado a la salvación, sino el llamado a servir en el reino de los cielos. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Dice un autor con referencia al llamado a servir en el reino de los cielos. Habla de la ocupación de algunos de los primeros discípulos de Cristo, lo que ellos eran cuando el Señor los llama a servir en el reino de los cielos. Y déjenme decir, hermanos, que esto ya es una gracia, ya esto es una misericordia. Dios no necesita hombres, pero los usa. No necesita hombres. Él puede hacer su obra sin los hombres, pero en su bondad y misericordia nos llama a servirles. Esto es una concesión del cielo. ¿Me necesita Dios? ¿Te necesita Dios a ti? No. Eso está escrito en la Biblia. El Dios que hizo el cielo no tiene necesidad de nada, ni de nadie. Él pudiera hacer su obra solo, sin instrumento. Él pudiera llamar a los hombres a conocer a Cristo sin instrumentos. Yo me pregunto, ¿quién le predicó a Abraham? Dios se acercó a Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela. Ahí no hubo instrumento, Dios directamente. Él pudiera hacerlo así con cada hombre y mujer que salva, pero decidió no hacerlo así. Decidió utilizar hombres y mujeres débiles. Ese es un privilegio, ser colaborador, trabajar junto, aunque sea de ayudante, en el reino de los cielos. Ese es un privilegio muy grande, muy grande. Y uno tiene que tener eso en su mente y en su corazón. Dios no me necesita, pero gloria a su santo nombre, que quiere y me concede que le sirva. Cristo pudo haber predicado el evangelio él solo. Multitudes venían a él, pero él quiso llamar hombres que vinieran a trabajar junto a él, no porque lo necesitaba, sino porque esa es su santa voluntad. Así lo quiso el Señor. Y eso en su buena y santa voluntad. Nuestro Señor llamó a Simón y Andrés cuando echaban la red en el mar, y a Santiago y a Juan cuando remendaban las redes. Los primeros seguidores de nuestro Señor no eran grandes en este mundo. No, el Señor no está llamando aquí a los Platones, a los Aristóteles, a los Sócrates, hombres conocidos en el mundo por ser grandes pensadores. No, Dios nos llamó a esa gente. Y a veces nosotros decimos, ay, si fulano de tal fuera convertido. Dios dice, no lo necesito. Óyeme, el político tal que habla tan bien, si fuera convertido, dice Dios, no lo necesito. Para que la gloria sea de Él. Él llama hombres que no tienen rangos, que no tienen poder,
O como decimos de donde yo soy, que no tienen abolengo, que no son de familia sonora, de apellidos sonoros. Dios llama a simples pescadores. Un oficio que no había que ir a la universidad para aprenderlo. No había que hacer un PhD para llegar a ser pescador. Usted aprendía mirando a otro. Otro le enseñaba el oficio. Los primeros seguidores de nuestro Señor no eran grandes en este mundo. Y estemos claros, hermanos, con eso. Dios, nuestro Señor, no necesita a los famosos de este mundo para hacer su obra. No necesita a los inteligentes de este mundo para hacer su obra. Él se lo dijo a un hombre. Le dijo a Zorobabel: no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. No confiemos en la multitud del pueblo. Ahora que somos más, tenemos más poder. No lo crea. No lo crea. Dios dice, no es con la multitud, sino con mi espíritu. Dice un autor, eran hombres que carecían de riquezas, rango y poder. Como dijo el apóstol Pablo, no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos. Ay, si ese millonario fuera cristiano, dice el Señor, no lo necesito. No lo necesito. El reino de Cristo no depende de estas cosas. Su causa avanza en el mundo no con ejército, no con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. De manera que la preocupación más grande de la iglesia es que tenga el Espíritu Santo con ellos. Como dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuando sean muchos? No. No. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y como alguien ha dicho, el Espíritu está en nosotros, Él ha venido a morar en nuestros corazones por la fe en Cristo. Todo el hombre o mujer que es salvo tiene el Espíritu morando en él. Eso es bíblico. Cristo dijo, Él estará con vosotros. Pero es necesario que esté sobre nosotros. Y eso significa que nos capacite, que nos fortalezca, que nos dé valor para hablar la palabra de Dios. Para dar un testimonio eficaz, que sea un impacto en los que oyen y ven. Dijo el Señor, recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. No importa que sean muchos, que sean pocos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, una mujer, habla con denuedo, con confianza, pero sobre todo con poder espiritual, que no es otra cosa que el Espíritu Santo obre a través de ese hombre o esa mujer. ¿Quién es el que está con la iglesia? ¿Quién es el que está con nosotros? El pueblo de Dios fue amedrentado en una ocasión por Senaquerib, el rey de Asiria, y le mandó a decir al pueblo de Judá en esos días que no lo engañe Ezequías, no lo engañe, porque él está diciendo que el Dios
de ustedes los va a librar. Déjenme decirle algo, dicen los emisarios del rey Senaquerib, los dioses de aquellas naciones no las libraron, así tampoco el Dios de ustedes lo va a librar. Mire lo que responde Ezequías. Escuche esto, hermano y amigo. Porque el Dios que estamos proclamando no es cualquier Dios. Este no es el Dios que se hace con las manos de yeso, de madera, de piedra. Este no es el Dios que pintan en los cuadros. Este es el Dios vivo y verdadero. Le dice Ezequías a su pueblo, porque estaban siendo amedrentados por los mensajeros de Senaquerib, rey de Asiria. Dice este siervo de Dios, el rey Ezequías, le dice a su pueblo: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque era una gran multitud. No se amedrenten, dice el rey. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Dios de los ejércitos, el omnipotente, que mandó un ángel, un solo ángel, y mató 180,000 de los de Asiria. El pueblo no tuvo ni siquiera que levantar un pie. Con él, con el rey de Asiria, Senaquerib, está solo un brazo de carne. Pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ese es el mismo Dios, aquel que libró al pueblo de Israel en esos días de la multitud tan grande que traía Senaquerib, que ni siquiera llegó a entrar al pueblo. Él ni siquiera llegó a entrar. El Señor le dijo a través de su siervo al pueblo: este ni siquiera vendrá aquí. Él ha hablado contra el Dios del cielo. Y dice la Biblia que oyó un rumor nada más oyó, y se fue a pelear por otro lado. Y sus propios hijos lo mataron al rey Senaquerib. Dios dijo: ni siquiera entrará aquí. Ese Dios es el que está con la iglesia. El Todopoderoso. La iglesia que comenzó con unos cuantos pescadores, porque no todos los discípulos eran pescadores, habían otros que hacían otro oficio. Mateo era publicano, recolector de impuestos, y normalmente los publicanos eran ladrones, exigían más de lo que se le permitía. No todos trabajaban como pescadores. Algunos hacían otra cosa, pero estos primeros hombres que Dios Cristo llamó a servirle, a ser parte de la extensión de su reino, este era el oficio, no era cualquier cosa, o mejor dicho, no era algo de gran categoría. Ser pescador era algo común y corriente. No había que estudiar, no había que ir a la universidad para ser pescador. Pero a esos hombres Cristo llamó. Así que dice un autor: la iglesia que comenzó con unos cuantos pescadores y que sin embargo se expandiría la iglesia se expandiría por medio mundo, debe haber sido fundada por Dios. Por esa causa la iglesia creció de una manera arrolladora en los primeros años de su fundación. Luego que Cristo asciende al cielo, se sienta en su trono de gloria,
envía su Santo Espíritu, como Él dijo, la iglesia comenzó a crecer poderosamente. Por eso dice este autor, la iglesia que comenzó con unos cuantos pescadores y que luego se expandiría por medio mundo. ¿Sabe lo que dijeron algunos de la iglesia y especialmente de los predicadores? Ustedes trastornan al mundo entero. Estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí, a otras ciudades, ya fuera del ámbito de Israel. Ellos llenaron, por así decirlo, el mundo conocido de la doctrina de Cristo. Miremos a quienes llamó Dios para hacer su obra, en su gracia y en su misericordia. ¿Sabe usted cuál era el oficio de Moisés cuando Dios lo llamó? Cuidar ovejas. Moisés cuidaba ovejas, un ovejero. Cuando Dios se le apareció en medio de la zarza ardiente, Gedeón estaba trillando cuando el ángel le llevó un mensaje del cielo, un agricultor. Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó a ser profeta en su lugar. Los apóstoles estaban pescando cuando Jesús los llamó a seguirle. Pescando. El obrero que sirve a Cristo, ya sea pescador, agricultor o aquellos oficios que hoy en día no son de mucha monta. El obrero que sirve a Cristo con fidelidad es mucho más honorable a los ojos de Dios que el noble que sirve al pecado. El hombre que sirve a Dios es más honorable a sus ojos que los famosos de este mundo, que los ricos de este mundo, que los poderosos de este mundo. A los ojos de Dios son más honorables. Lo importante no es lo que eran, sino lo que llegarían a ser. Cristo dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí lo importante no es lo que eran, sino lo que llegarían a ser. Pescadores de hombre. Ya hemos visto lo que eran, veamos ahora lo que llegarían a ser. El oficio al que llamó el Señor a sus primeros discípulos, pescadores de hombres, lo que significa es que serían convertidos en pescadores de almas. Hermanos, no hay oficio más importante y más necesario que este. No es un cliché. Ser pescador de almas es más importante, es más necesario que el ser médico. Oh, palabras mayores usted está diciendo. El médico puede sanar con su conocimiento la salud de un hombre, pero no puede sanar su alma. Puede extenderle los días en este mundo por aplicar y recetar la medicina precisa para curar el mal físico, pero no puede salvar su alma del infierno. Los pescadores de alma son más necesarios que los médicos. Y no estamos minimizando a los médicos, son muy necesarios. Son concesión del cielo para ayudarnos en esta vida temporal, ayudarnos con nuestra salud física, pero no pueden hacer más nada. El pescador de alma
libra las almas del infierno. Aquí podríamos decir, ¿de qué le vale a un hombre ser saludable y morirse saludable cuando él va a despertar en el infierno si no tiene a Jesucristo? ¿De qué le vale? Por tanto, es más necesario el pescador de almas. Es más necesario, es más importante. El pescador de almas es más importante que los ingenieros, que los arquitectos. Porque los ingenieros y arquitectos pueden construir casas donde habitemos, pero ahí habitaremos temporalmente. Los pescadores de almas están llevando las almas a las mansiones celestiales. Eso es otra cosa. Por tanto, este llamado que les hace Cristo a sus discípulos es a un oficio mucho más importante que cualquier otro oficio en este mundo. Cualquier otro. Mencióname el que usted quiera. No se compara al ser un pescador de almas. No se compara al ser un colaborador de Dios en la extensión de su reino. No se compara. Los discípulos serían convertidos en pescadores de almas. Tenían que trabajar duro para trasladar a los hombres de las tinieblas. Y cuando aquí decimos tenían que trabajar duro, es que deben esforzarse para hacer las cosas que tienen que hacer. Porque realmente el que traslada de las tinieblas a la luz es el Señor. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Si no, yo hubiera trasladado a mis hermanos impíos. Pero yo no puedo. Pero debo esforzarme en aquellas cosas que sí puedo y debo hacer. Los discípulos tenían que trabajar para trasladar a los hombres de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol, a Saulo, cuando se le apareció. Ponte en pie, porque para esto mismo te he aparecido. Mire lo que dice, escuche esto. Lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor a Saulo de Tarso. Esto está en Hechos 26. Cristo le dice, cuando se le aparece en el camino a Damasco, dice el versículo 15 de Hechos 26, yo entonces dije, Saulo está testificando de lo que le pasó. Yo entonces dije, verso 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, ministro, servidor, y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, de la oscuridad del pecado, de la ignorancia. Eso es oscuridad. Yo te envío para que abras sus ojos. Pero ¿cómo Pablo iba a abrir los ojos? No, esa obra es de Cristo. Pero Cristo lo haría usando el ministerio de Pablo. Cristo lo haría usando la predicación del apóstol Pablo. Cristo lo haría usando las oraciones de Pablo y las oraciones del pueblo de Dios.
Así lo haría Cristo. Pero dice, para que abra sus ojos, haciendo lo que te toca hacer. ¿Y qué es lo que te toca hacer, Pablo? Que predique. Que predique, que hables el evangelio. ¿No se acuerdan que estando en un lugar, el Señor se le apareció a Pablo y le dice, habla y no calles? ¿Y por qué? Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla y no calles. Pues esto es lo que el Señor le está diciendo a Pablo, para que abra sus ojos con lo que te toca a ti predicar, con lo que te toca a ti orar. Por eso el apóstol dice, me he hecho de todo a todos, para que de alguna manera salve a algunos. Pablo se esforzaba, él se esforzaba por guiar a algunos a la gloria. Porque no hay nada más importante que esto, hermano. No hay nada más importante. De hecho, cuando te vayas al cielo no te va a llevar nada. Solo lo que hayas hecho para la gloria de Jesucristo. Con ello sus obras siguen, pero es sus obras en Cristo. Siguen. Y por esas buenas obras Cristo dice, yo vengo para dar el galardón a mis siervos, los profetas y a todos los que temen al Señor. Eso es su promesa. Esa es su promesa. De manera que los hombres de Dios, aquellos discípulos primeros que el Señor les habló, debían esforzarse. Tenían que trabajar para trasladar a los hombres de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Por eso decíamos, basado en la Biblia, en los estudios anteriores, que en este mundo el reino de Satanás es una realidad. Sí, hay muchos hombres cautivos del diablo. Eso no es un invento. Pero también es una realidad que en este mundo el reino de Dios está socavando o está libertando hombres y mujeres de las tinieblas. Los está libertando del lazo del diablo. Cristo lo dijo y eso es en el presente, hermano. Por eso dice que el siervo de Dios debe ser manso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan y que escapen del lazo del diablo, dice la palabra, que están sujetos y cautivos a su voluntad. Muchos hombres y mujeres están cautivos del diablo. ¿Cómo sabemos eso? Ellos no hacen la voluntad de Dios. Ellos no obedecen a Dios. Venga tu reino. ¿Cómo sabemos que el reino ha venido a una vida? Hágase tu voluntad. Ese hombre o esa mujer se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios ha venido a esa vida. Porque ahora quiere hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo. Solo Cristo puede libertar a un hombre. Solo Cristo puede trasladarlo del reino de Satanás al reino de la luz. Pero a ese gran ministerio de ser colaborador con Cristo, Él llamó a sus primeros discípulos. Tenían que esforzarse para llevar los hombres, dice este autor, tenían que esforzarse por llevar a los hombres a la red de la iglesia de Cristo, para que pudieran ser salvos y vivir y no perecer eternamente. La red, asimismo comparó el Señor su reino. El reino de los cielos es como una red barredora, no cualquier red. ¿Usted ha pescado alguna vez? Cuando yo era pequeño, 6, 7, 8 años, pescaba con un anzuelo. Y esto es un ganchito que le poníamos una lombricita. Y tirábamos ese anzuelo ahí rato y rato esperando. Venía un pez ¡shop! Y agarraba la lombricita, pero quedaba preso. Ese no es el tipo de pesca que el Señor nos ha llamado.
o ha llamado la iglesia. El Señor, o lo que hacían esos hombres, era pescar con redes que barrían. Y eso venía con todo lo que agarraba. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a una red barredora, que cuando la sacan, sacan de todo. Lo bueno ponen en cesta y lo malo vuelve al mar otra vez. Ese es el tipo de pesca que Cristo le está diciendo a los discípulos: vengan en pos de mí y os haré pescadores. No con un pequeño anzuelito que en realidad es un engaño. Ese anzuelo es un engaño para el pez. Porque el pez ve la lombriz, pero no sabe lo que hay adentro de la lombriz, el gancho. Nosotros no pescamos de esa manera. No engañamos a los hombres. Les hablamos la verdad de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso, porque el que predica el reino de los cielos es con verdad. No somos políticos. Y ahora que se acercan las elecciones, ¿cuántas mentiras dicen los candidatos para ganar el voto? En el reino de los cielos buscamos las almas con la verdad. La verdad del evangelio de nuestro Señor. Queremos pescarlos con la red, con la verdad de Dios. Queremos pescarlos, librarlos de la potestad del diablo. Mire lo que dice J.C. Ryle. Se trata de lo primero que debería tener en mente un ministro. No ha de ser un simple maestro de ceremonias o administrador de ordenanzas. Debe ser un pescador de almas. Mi hermano y amigo que estás en esta noche, lo que se hace en esta iglesia y en otras iglesias de Cristo es predicar la verdad del evangelio para que tú la creas y seas salvo. Los consejos que se te dan es para que tú te comportes como dice la Biblia. Porque el último objetivo es que llegues a la gloria. Ese es el último objetivo. Que llegues a la gloria. Porque Cristo ha decidido llevar muchos hijos a la gloria. Y ese es el trabajo que se hace en esta iglesia para que usted llegue a la gloria. Ese es el último, ese es el goal, la meta final, que llegues a la gloria. Y mientras tanto vivas en este mundo para la gloria de aquel que te libertó. Te salvó de las tinieblas y te trasladó a su santo reino. Finalmente, y ya a manera de aplicación, ¿cómo llegamos a ser pescadores de almas? Acércate a los pastores. No, te voy a decir algo bíblico. Alguien dijo, usted le está poniendo más trabajo a los pastores. Sí, pero si tú no entiendes, acércate a ellos. Pastor, ¿qué es ser pescador de almas? Y gustosamente ellos te lo van a decir. Pero bíblicamente, ¿cómo llegamos a ser pescadores de almas? Cristo dijo, venid en pos de mí. ¿Qué significa esto? Le leo algunos versículos que van a iluminar nuestras mentes en cuanto a esto. Porque hermano, en esta gran tarea aquí nadie se queda fuera de la responsabilidad de conducir almas al reino de los cielos. Nadie. Todo creyente, todo hombre que ha sido salvo, toda mujer que ha sido salva, tiene alguna responsabilidad en llevar las almas a la gloria, en pescarla para el reino de los cielos. Todos, aquí no se sale nadie.
Cristo le dice a ellos, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de almas. Vengan. ¿Qué significa esto? Oiga lo que dice un versículo en el libro de los Hechos. Para que el Señor nos dé entendimiento de lo que significa ir en pos de Cristo, para que Él nos enseñe y nos haga pescadores de almas. Dice la palabra acerca de los apóstoles, los hombres que Él llamó. Fueron 3 años y medio caminando con Cristo. Y Él los enseñó. Ellos veían a Cristo predicando. Ellos veían a Cristo orando. Al punto que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Mire lo que dice la Biblia, Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, estos no eran universitarios, ni de institutos bíblicos. Al ver que eran hombres sin letras y sin preparación académica, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esa es la clave. Habían estado con Jesús, caminaban con Jesús, oían sus enseñanzas. Le veían predicar y se aprendía viéndolo predicar. Como alguien dijo, ¿tú quieres ser predicador? Y bueno, oye buenos predicadores e imítalos. Oye buenos predicadores e imítalos. Pues ellos tenían el mejor maestro. Ellos tenían el mejor maestro, a Jesucristo. Lo oían predicar, su sabiduría, su mansedumbre, lo veían orar. Él le dijo, vengan en pos de mí. Tienen que llegar a ser pescadores de hombres, de almas, vengan en pos de mí. Y yo los haré pescadores. Pero no solamente ellos habían estado con Jesús. Después que Cristo se va al cielo, ellos siguen con Jesús. No hubo una ruptura. Cristo ascendió al cielo, pero no hubo una ruptura entre Cristo y sus discípulos. Ellos seguían buscando a Cristo. ¿De qué manera? Óigalo. Oiga lo que dice la Biblia. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vengan en pos de mí. Tienen que orar. Tienen que orar. Tienen que buscarme, dice el Señor. Tienen que clamar. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, y esto no es solo para pastores, predicadores, esto es para todo hombre y mujer de la iglesia. No se esté echando para un lado y dejándole esto a 2 o 3. Usted tiene responsabilidad. Y se lo digo basado en la Biblia. Oiga lo que dice el apóstol. Aquí en Timoteo, pero óigalo, y así lo leo más rápido. Dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere ser buen abogado, ¿qué tiene que hacer? Estudiar libros de abogado. Porque si se pone a estudiar libros de medicina, no va a llegar a ser abogado, llegará a ser médico. Si usted quiere ser bueno predicando el evangelio, tiene que venir a las escrituras.
las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. No solo tuya, sino de otros. Es necesario entonces ser lleno de las Escrituras. Hermano, la misma Biblia dice que cuando el corazón está lleno de algo, de eso abunda. De lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Piense que cuando usted no habla muchas cosas que tienen que ver con la Biblia, eso quiere decir que la está llenando de otra cosa. Si queremos ser pescadores de almas, tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. No necesariamente para que a todo momento estemos diciendo la Biblia dice, Juan 3:16, Romanos 3:23, pero que lo que hablemos sea de acuerdo a la Biblia. Que tenga base bíblica. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando eso está abundando, su boca cuando se abre es conforme a la Biblia. Esto es lo que significa venir en pos de Cristo. Tener comunión con Él. Comunión con Cristo por la Biblia. ¿Cómo usted sigue a Cristo? Sígale en la Biblia. Sígale en la Biblia. Lea de Cristo, medite en Cristo, en sus perfecciones, en su sabiduría. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo aprendemos de Cristo? Busquémosles en la Biblia. Y para que aprendas de Cristo hay que se te predica cada domingo su palabra. Cada domingo su palabra. Pero no solamente podemos seguir a Cristo llenándonos de su palabra, buscándole en oración. Dios también ha dado hombres para que sean modelos. Pastores, maestros, ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas, pero sí tenemos pastores, maestros. Y Dios los ha dejado para que sean modelos de cómo se sigue a Cristo. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Esto no es, hermano, para que cada quien elija su manera de seguir a Cristo. No. Seguimos a Cristo como Él dice que debemos seguirle. Y yo termino con estos versículos. Dice aquí la palabra de Dios. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, ya no hay. Los apóstoles escribieron, murieron, están en la gloria. A otros profetas, ya tampoco hay profetas. Los profetas escribieron, murieron, están en la gloria. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los que tenemos hoy en día, pastores, maestros. ¿Y para qué Dios nos los da? Para que nos enseñen y para que nos modelen. ¿Cómo así? Que ellos deben conducirse de tal manera que la iglesia los imite. ¿Eso está en la Biblia? Sí, eso está en la Biblia. Bueno, el mismo pasaje que acabo de leer dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para servir. Y hay muchas áreas de servicio en la iglesia, pero estamos hablando del más importante, ganar almas para Cristo. Y déjeme decirle algo, hay hombres que Dios envía a otros lugares, a otras tierras, a otros países. Quizá usted no pueda ir, pero usted tiene una responsabilidad. Debe orar, debe aportar. De tal manera que si no recibe la corona por ir, recibirá la corona por ayudar y colaborar con el que va. Por eso es tan importante los hombres y mujeres que oran.
los hombres y mujeres que oran en nuestra iglesia, te voy a decir algo, son los menos problemáticos. Los que oran, los que colaboran, son los que menos problemas dan. Busque usted también hacer eso. Mire a esos hermanos o hermanas que oran por el avance del reino e imítelos. Imítelos. Dice Cristo, yo haré que seáis pescadores de hombres. Hermano, se me fue el tiempo. Pero estos hombres aprendieron a pescar almas. Porque el primer sermón de Pedro, él demostró que había aprendido de Cristo. 3,000 almas fueron pescadas para el reino de los cielos. ¿Qué hizo Pedro? Predicó la palabra. Y la predicó en el poder de Jesucristo. Que Dios obre y siga obrando en nuestra iglesia. Porque ¿a quién le dice el Señor en estos días? ¿A quién les dice el Señor en estos días? Vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿A quién se lo dice? Los apóstoles están en el cielo. Los padres de la iglesia están en el cielo. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A los pastores, sí. A los diáconos, sí. A los sugieres, sí. A los miembros, todos. Sí, todos los miembros, todos. No hay nadie que se quede afuera aquí. ¿Qué estás haciendo para que el reino de los cielos avance? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo al Señor, venga a tu reino? Hermano, si no estás haciendo nada de eso, comienza a hacerlo. Porque el dueño de la iglesia vendrá y él pedirá cuenta. A ninguno ha llamado el Señor para brillar banco, a ninguno. A todos nos ha llamado a colaborar con el avance de su reino. Dios tenga misericordia, ponga estas cosas en nuestras mentes y corazones y comencemos, si no lo estamos haciendo, comencemos orando, clamando, seamos fieles con aquello que el Señor nos da para que su reino avance, aquí y en otros lugares. Oremos. Padre nuestro, alabamos tu nombre, te damos gracias por lo que nos enseñas en tu palabra, te damos gracias por aquellos hombres que han escrito, que han predicado acerca de estas cosas y que nosotros aprendemos de ellos. Ayúdanos que no solo oigamos. Ten piedad de nosotros, todos aquí, hombres y mujeres, podamos ser colaboradores en el avance de tu reino. Danos, Señor, espíritu de oración. Danos el buscarte a través de tu palabra, que seamos llenos del conocimiento de tu palabra. Oh Padre bueno, mira lo que en esta noche han estado aquí todavía perdidos. Queremos que la red de tu iglesia, la red del reino de los cielos los atrape con la verdad. Inclina, Señor, sus corazones al arrepentimiento y a la fe, que crean en Cristo, el único Salvador de pecadores. A su nombre damos la gloria y la honra. Amén.